Denise, déjame cambiar el tema y proponer esta necesaria revisión de la terna. El viernes el presidente envió, envió la terna para que llegue a la Corte Suprema de México una mujer. Es una terna de tres especialistas importantes que ahora, bueno, pues veremos qué sucede en el Senado con esta elección que tienen que hacer para que llegue a la Corte Suprema Margarita Ríos Farjat, la actual titular del SAT, Diana Álvarez Mauri, que es la actual subsecretaria de Gobernación, o Ana Laura Magaloni, la importante académica, que bueno, pues son las tres personas que propone el presidente para que de ella surja una nueva ministra de la Corte si es que se acepta la terna por parte del Senado de la República. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves, Denise? Pues yo creo que muchos suspiramos de alivio al ver la terna de mujeres postuladas para la Corte, porque vimos ahí a un conjunto de personas profesionales y no la repetición del penoso incidente o el nombramiento de alguien como la ministra contratista o la postulación, recuerdan todos, de Celia Maya, una ex candidata de Morena que en realidad no merecía siquiera ser considerada para el Tribunal Supremo. Aquí hay buenas noticias, como dices, la inclusión de Ana Laura Magaloni, reconocida académica de talante crítico y trayectoria independiente, y creo que se está mandando una buena señal, una señal que se debió haber enviado desde el principio, que la Corte no va a ser un coto más de cuotas y cuates, y no va a ser una institución sometida al poder y conformada para hacer sus encargos, porque ha habido motivos en los últimos meses para estar preocupados sobre el destino de la Corte, las críticas reiteradas del presidente sobre cómo la Corte nunca ha hecho nada bueno por México, las descalificaciones diarias al Poder Judicial, que sí viene arrastrando problemas de nepotismo y corrupción, pero ahí hay decenas de iniciativas legislativas que Morena está elaborando para controlar a ese poder. La idea que se soltó, y veremos si prospera, de crear una tercera sala en la Suprema Corte con la idea de ampliar el número de sus miembros para que el presidente pudiera nombrarlos y así tener una mayoría y evitar acciones de inconstitucionalidad. Incluso la salida intempestiva de Medina Mora por lo que parece ser presiones políticas y nunca nos enteramos porque el Senado simplemente aceptó la renuncia sin pedirle explicaciones. Hemos visto incluso declaraciones del presidente de la Corte en torno a que no es un contrapeso. Entonces hay un cúmulo de acciones y declaraciones que preocupan sobre el futuro de la Corte, y qué bueno que ahora vemos que se nombran a tres personas con las cuales es posible recuperar y tratar de recuperar la posibilidad de un proceso distinto y evitar farsas que ya vimos, como el nombramiento de Medina Mora en su momento, o la ministra contratista, o las presiones presidenciales que ejerció en su momento Felipe Calderón en el caso de Florence Cassés, o la guardería ABC. Ahora el Senado, para recuperar un poco de la credibilidad perdida tanto en procesos anteriores de designación para la Corte y también en lo que vimos con respecto a la aprobación del presupuesto y la forma en la cual Morena ha usado su mayoría de manera a veces atropellada y marrullera, ojalá ahora sí inauguren un proceso de confrontación transparente, profundo, con preguntas duras y difíciles. Ojalá que ahora sí auscultemos de manera muy robusta a quien interpretará y defenderá nuestros derechos, quien tendrá el encargo de asegurar la autonomía y la pluralidad de la Corte y reafirmar su papel indispensable como contrapeso. Creo que esta terna no corrige los casos de designaciones irrisorias y procesos viciados y cuatitud continua que hemos visto en estos meses de la Cuarta Transformación, pero sí podría demostrar
el nombramiento, sobre todo yo hago aquí un aval público a la candidatura de Ana Laura Magaloni. Creo que el nombramiento de alguien con su perfil podría demostrar que la intención del gobierno no es vulnerar a la Corte, sino honrarla, Carmen. Ni más ni menos. Sergio, ¿qué piensas de la terna? Mira, la terna me parece excelente, espléndida. Ojalá y todas las ternas fueran así. Y no quisiera extenderme más porque me parece que Denise hizo una buena reflexión que complementa su columna del día de hoy en Reforma. Prefiero comentar un enigma, una duda sobre el patrón de toma de decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En algunos casos es capaz de hacer correcciones de fondo, pero luego hay otros en los que se empeña en imponer su punto de vista. Te pongo el ejemplo más obvio lo acaba de señalar Denise. En la elección de Yasmín Esquivel, que fue muy criticada, y yo creo que no era una buena candidata, pero en fin, la sostuvo y ahora es ministra de la Suprema Corte. El caso de Rosario Piedra Ibarra, pues ni se diga, ahí incurrió en un costo altísimo al lanzar esa opinión que se convirtió en una orden perentoria a sus senadores y a Ricardo Monreal, que pues se las arreglaron para imponerlo de una manera absolutamente desconcertante. Y sin embargo, ahora cede o corrige o lo hicieron entrar en razón o qué sé yo, porque lo desconocemos cómo toma decisiones el presidente, pero manda una buena terna que atempera los ánimos y que seguramente nos dejará con un buen sabor o mal sabor de boca, con un buen sabor de boca, independientemente de que sea una u otra, porque las tres son buenas aspirantes. Y no me inclino por Ana Laura Magaloni porque la conozco, la respeto, pero a lo mejor le doy el beso del diablo por andar apoyando públicamente. Lo que es igualmente desconcertante es la manera como algunas instituciones entran o caen del favor presidencial. Lo más notable, y que tal vez valdría la pena que en algún momento futuro lo comentemos, es la súbita caída de la Marina en las preferencias presidenciales, porque hasta hace algunas semanas era protagonista en el combate al crimen organizado y ahora está relegada. Y se ha mencionado cómo no participó en el operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán, cuando ellos se habían especializado en el cartel de Sinaloa con el apoyo, es cierto, de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Hay evidencia documental, los Wikileaks, por ejemplo, los cables de Pascual, el ex embajador de Estados Unidos, confirmando que son los favoritos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Pero bueno, no solo lo sacaron de Culiacán, sino todavía más desconcertante, lo sacaron de Guanajuato, en donde ya tenían cercado al Marro, el líder de este cartel de Santa Rosa de Lima, que tanto ha dado que hablar. Ahí, desafortunadamente, pues solo constatamos que salió del protagonismo, pero desconocemos por qué, aun cuando el almirante, que es secretario de la Marina, pues ayer declarara su lealtad absoluta al presidente. Estamos, pese al avance en la transparencia, todavía teniendo
problemas para interpretar los patrones de toma de decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues todo ese panorama, Lorenzo Meyer, ¿qué dices tú? Al final aquí, bueno, hay varios ángulos abiertos ya, regresando al tema de la Corte, bueno, no hemos hablado del presupuesto, pero también está el debate sobre los órganos autónomos del Estado, entre el presupuesto y la distribución del presupuesto que se ha restringido severamente a los llamados órganos del Estado autónomos, entre los nombramientos en la CNDH y ahora la Corte, etcétera. Hay una discusión abierta sobre si hay o no un riesgo de que los órganos autónomos dejen de serlo o sean afines al Ejecutivo. La terna para la Corte manda una señal distinta a otras situaciones ya comentadas. ¿Me escuchas, Carmen? Porque perfecto. No sé si Sí, te oyes perfecto. Ya está bien, entonces. Ya estás muy bien. A la normalidad. Un primer punto. Que yo sepa, todos los sistemas presidenciales tienden a mandar agentes afines a la Suprema Corte. No es México el único. Aquí la peculiaridad es que en la época del priismo clásico, la Suprema Corte era parte del poder ejecutivo de manera completa. En algún momento, si mal no recuerdo, fue Díaz Ordaz, mandó al presidente de la Corte como su representante a una ceremonia, lo cual ya más claro, ni el agua. En el libro clásico de Pablo González Casanova, La democracia en México, bueno, ahí se pone cuál es el papel de la Corte, que era extraordinariamente funcional al presidente, incluso cuando iba en contra de medidas presidenciales. Se usaba la Corte para remediar presiones de los actores fuertes, de los poderes fácticos. Si algún grupo empresarial se sentía muy pues afectado por una decisión presidencial, entonces la Corte le daba la razón y así se calmaban las aguas. Pero de que era parte absoluta, 110% del Poder Ejecutivo, bueno, no hay duda. Ahora, en sistemas donde sí funciona la división de poderes, pues nada más acordémonos de Roosevelt, que intentó realmente echar abajo a su corte. No pudo, pero ganas no le faltaron, porque el New Deal, que es la esencia de Roosevelt, estaba siendo frenado por la Suprema Corte como un poder muy conservador. Aquí lo que tenemos es una corte que en buena medida es herencia del pasado y bueno, pues así están muchas otras organizaciones, que es comprensible que el Poder Ejecutivo quiera tener allí agentes que no le pongan obstáculos al cambio, porque el cambio es lo importante, no es un sexenio donde simplemente se van a seguir las inercias, quiere destruir las inercias, algunas inercias, pero en ese proceso sí es necesario que no se vaya tan lejos como proponer ternas que son básicamente gentes suyas. Hay que hacerlas de tal manera que la calidad sea tan evidente, incluso si son personas cercanas a él, pero de gran calidad, que no se les pueda criticar por ese lado. No siempre ha sido así. Yo no soy abogado, desconozco el mundo de los abogados. Denise y Sergio parecen sí conocerlo. Yo no sé nada de estas personas, sí, sé sus apellidos, pero confío en lo que, si ya Sergio y Denise dicen que la terna no está mal, bueno, si ellos lo dicen, pues yo también lo digo, no está mal, pero el hecho mismo de querer meter agentes afines,
Bueno, pues es lo que hace todos los sistemas presidenciales y el norteamericano, absolutamente. Obama puso gentes liberales y Trump puso y pone, y creo que va a poner, porque hay una juez de la Suprema Corte que está ya en edad avanzada y enferma, va a poner puros trumpistas. Es en realidad el otro órgano, el poder legislativo, el que debe, ahí es su obligación. La obligación del presidente, bueno, pues es poner, sí, mandar ternas que sean decentes y aceptables, pero no es la obligación del presidente el dar la palabra final, es de el poder legislativo. Y si hay fallas, no es de tanto de Peña Nieto por haber puesto a Mora, sino del Congreso que lo aceptó sin chistar. Ahora, cuando Sergio habla de que la falta de transparencia y por qué la Marina y por qué el Ejército, yo creo que son cosas distintas. Ahí, en principio, los secretarios son los encargados del despacho. El presidente no tiene que dar explicaciones por qué a uno o a otro lo favorece, tiene que dar resultados, eso sí, pero es su facultad. Dice Sergio, bueno, no sabemos qué es las decisiones, pues en general así son también los sistemas presidenciales. Donde hay que juzgar es en los resultados. Sergio dice, en Culiacán se fracasó. Sí, se fracasó. Y ahí no hay ni Dios que le quite el fracaso al gobierno. Ahora, ¿cómo juega con sus dos y ahora 3 instituciones armadas, Ejército, Marina y Guardia Nacional? Pues es un privilegio de él. El costo son los resultados. No nos tiene que decir si es por la cercanía que tuvo la Marina con los Estados Unidos, que eso es, como lo señala Sergio, fue obvio, y con Wikileaks pues salió ya a la superficie. La Marina es más pequeña que el Ejército, sus oficiales y sus almirantes tienen una educación formal mucho mayor que la del Ejército, han dado unos resultados realmente interesantes, no que hayan resuelto el problema del crimen organizado, ese no sé quién lo va a resolver, pero en las tareas que se les han encomendado lo han hecho muy bien. Creo que tampoco de eso no hay duda. Pero no hay que ponerle el mismo rasero a la Suprema Corte que a los cambios y prioridades que le da su gabinete. Ahí el punto, insisto, es la eficacia de la tarea encomendada. Y bueno, en Sinaloa se falló, en el Huachicol probablemente no. Probablemente, digo, hay incidentes todavía muy desagradables. En cuanto a los otros órganos autónomos, en cuanto al presupuesto, a mí me dio muy buena impresión cuando lo leí por primera vez, un libro ya viejo de James Wilkie, que es su tesis doctoral, en donde usa el presupuesto como el mejor indicador que encontró, el presupuesto original y el presupuesto realmente ejercido, para calificar la ideología de los diversos sexenios o gobiernos, bueno, porque en el inicio no eran sexenios, desde don Porfirio, creo que hasta mete a Juárez, hasta los años 70. Entonces, el examen de las partidas, cuál subió, cuál bajó, y divide eso en el esfuerzo económico, el esfuerzo burocrático y el esfuerzo social. Y cómo van variando. Y ahí está el alma del gobierno.
Si Wilkie viera este presupuesto, pues nos pondría de entrada como la parte más llamativa las partidas sociales. Ahí está el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, y la parte burocrática, no solo la de el INE y la Corte y la Comisión de Derechos Humanos, sino toda la burocracia ha sufrido recortes, y algunas secretarías, bueno, que no salen mucho en la discusión pública, pues han sufrido recortes, pero a fondo. Entonces el presupuesto ahora, en este momento, es un indicador que hay que verlo como uno de los mejores instrumentos para percibir la naturaleza del gobierno y de sus compromisos. Entonces aquí es el social, no es tanto el económico, como lo fue en otros sexenios. Tampoco lo es ya el aparato burocrático. Ese es el que está haciendo, está sufriendo. Y bueno, los organismos autónomos sí, son autónomos en teoría. Tengo mis dudas de que en situaciones concretas hayan sido realmente autónomos, pero son parte de la administración, y no me queda tampoco mucha duda de que en el pasado se sirvieron con la cuchara grande, así que ahora lo han de resentir, pero muchísimo, pero no son los únicos que lo resienten. Pues ahí está el tema. Para cerrar la mesa, les propongo a Denise y a Sergio un comentario precisamente sobre el tema del presupuesto que se aprobó finalmente. Aquí no, nada más agrego a lo que dice Lorenzo y escucho su opinión para cerrar esta mesa. Respecto a lo que propusieron, porque las instancias proponen su presupuesto y se les autoriza sí o no en la medida de lo que aquí estamos discutiendo. La Fiscalía General de la República tiene menos 8.2%, la Fiscalía General. El Instituto Nacional Electoral, menos 6%. El Consejo de la Judicatura, menos 1.7%. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, menos 9.9%. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, menos 4%. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, menos 10.9%. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, menos 3.3%. El Instituto Nacional de Transparencia, menos 5.4%. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, menos 1.9%. La Comisión Federal de Competencia Económica, menos 1.4%. Bueno, en general, pues son los que tienen mayores afectaciones. El más afectado sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y yo creo que el INE con 8.2%. Sergio, ¿qué te dice esto? Bueno, mira, hay muchísimo que decir. Antes, una mera precisión, entendiendo el comentario de Lorenzo, por supuesto, lo entiendo, pero a lo que me refería era que importa saber el por qué se está relegando a la Marina cuando ha demostrado ser muchísimo más eficiente o mucho más eficiente en la persecución de los grandes capos que el Ejército. Y a eso me refería cuando dije por qué no lo metieron en el caso de Ovidio, cuando ellos fueron los que se lanzaron contra el Chapo, y por qué lo sacaron de Guanajuato. Pensando solamente en términos de resultados, hasta ahí. Sobre los presupuestos, es fascinante porque es indudable que estamos ante la política en su estado químicamente más puro, porque en el presupuesto se borra el tema de del discurso, de la retórica, y vemos exactamente quién es quién. Ahí yo me he dedicado el fin de semana, Carmen, a buscar cómo les fue a los organismos autónomos o adscritos a alguna Secretaría de Estado que atienden a las víctimas. Y pues es bien interesante la desigualdad.
porque aun cuando la atención a las víctimas es prioritaria, se nos dice, hay tratamientos bien diferenciados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tan apoyada la nueva presidenta en el Senado, como sabemos, le redujeron un poco el presupuesto. Y a la Comisión Nacional, a la Comisión de Ayuda a Refugiados, a la Comar, solo le otorgaron 47 millones cuando necesita 120 y tantos, que fue lo que solicitó su titular. Y luego encontramos que a los que les fue mejor es el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, porque aun cuando le mantuvieron el mismo presupuesto, 220, pasó a 227, le acaban de dar una partida adicional de 167 millones y al parecer la Comisión Nacional de Búsquedas brincará de 400 a 600. En otras, a lo que voy, Carmen, necesitaremos ir haciendo un análisis más fino, comparando las áreas específicas prioritarias, y eso incluye, pues, por supuesto, el presupuesto social. Coincido plenamente con Lorenzo en ese punto. Pero en el caso de los derechos humanos y atención a víctimas, hay estas disparidades que francamente no entiendo y que tal vez reflejan una falta de una política integral y coherente de atención a las personas víctimas de la violencia. Denise, estamos en esta parte final con el tema del presupuesto y de otros asuntos. No quisiera despedir la mesa del todo sin preguntar también sobre este asunto que ha causado debate de la expresión del presidente sobre que Ayotzinapa no es un crimen de Estado, no será un crimen de Estado, planteando el presidente que este gobierno no permitirá la injusticia ni la impunidad. La frase se dijo pues en una circunstancia, digamos, pública, como suele declarar el presidente, y bueno, ha generado discusión sobre si esto es el reconocimiento de que lo ocurrido con un caso como Ayotzinapa debe o no ser considerado crimen de Estado, o qué es lo que quiso decir el presidente López Obrador al utilizar la frase. Bueno, ahí está la frase completa, digámoslo así, donde él está, a ver si la tenemos, por cierto, en nuestro resumen la teníamos esta frase del presidente, en donde, bueno, entra en un territorio donde asuntos como Ayotzinapa y otros casos en donde se ha asociado a los agentes del Estado como responsables o presuntos responsables. Bueno, con esta frase el presidente está planteando no tendremos crímenes de Estado y estos no lo son, dado que nosotros no permitiremos que existan otros. Ahí hay una situación que discutir, Denise, no sé qué piensas. Sí, antes de entrar a eso, muy rápidamente quisiera hacer un comentario sobre el presupuesto. Los recortes principales son a los órganos autónomos, a los órganos reguladores, al Poder Judicial, son los grandes perdedores, son los que están siendo víctimas vía designaciones a modo y estrangulamiento presupuestal de una intención muy clara. Me parece que es rehacer el andamiaje institucional para ponerlo a disposición del presidente y desmantelar una institucionalidad democrática, sí, incipiente y en algunos sentidos fallida, pero que tenía un objetivo muy claro en su momento, Carmen. ¿Qué quisimos hacer con la construcción de la CNDH, del IFE, del ahora INE, del IFETEL, de la COFESE? Pues limitar el poder discrecional del presidente, promover un marco regulatorio robusto para incentivar el crecimiento económico y controlar a los monopolios, evidenciar las violaciones de derechos humanos cometidas por el propio gobierno con la esperanza de sancionarlas, inocular a los ministros de la Corte contra presiones presidenciales sexenales, crear un árbitro imparcial para que el PRI tuviera que competir y la oposición pudiera ganar.
Y en el trayecto hubo muchos avances, retrocesos, y sí hubo coyunturas en las que estas instituciones callaron cuando debieron haberse pronunciado, cuando los órganos reguladores fueron capturados por los poderes fácticos, cuando la Suprema Corte votó para proteger a los responsables de la guardería ABC, cuando la CNDH tuvo presidentes impresentables. Todo eso es cierto, pero la autonomía que estos órganos dejaron de tener en ciertos momentos o no demostraron es producto de los presidentes y los propios partidos, a quienes la autonomía o la crítica les molestaba porque las multas eran muy elevadas del INE o detestaban la imposición de límites a su propio poder. Y lo que me preocupa con este presupuesto y con otras decisiones vis-a-vis los órganos reguladores, autónomos y el Poder Judicial es que en vez de componer la institucionalidad fallida, parecería que el presidente quiere colonizarla. No está buscando corregir, sino someter. No está buscando democratizar a estas instituciones, sino concentrar el poder que antes tenían en sus propias manos. Eso me parece que debemos señalarlo y alertarlo. Y finalmente, sobre la declaración del presidente en torno a Ayotzinapa. En la medida en la que elementos del Estado, como el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, participaron por acción u omisión en Ayotzinapa, fue un crimen de Estado, como bien lo ha señalado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en sus 2 reportes sobre Ayotzinapa. En la medida en la que el Estado, vía Tomás Herón, la PGR, la mentira histórica diseminada por Murillo Karam, en la medida en la que esos actores alteraron la escena del crimen, manipularon evidencia, intentaron ocultar, tapar y proteger a los involucrados y hay impunidad todavía con respecto a este caso, fue y sigue siendo un crimen de Estado. Carmen, me parece que el presidente se equivoca al reclasificarlo de una manera que le es políticamente conveniente, pero es históricamente incorrecta. Dejo correr, Denise, Sergio, Lorenzo, esta declaración efectivamente que está causando debate y escucho su punto de vista. De conocer y dar a conocer toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes. Y no vamos a escatimar recursos. Todo el gobierno tiene ese compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Y también decirles a los que tienen información que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren ayudar a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger. Lo que necesitamos es conocer la verdad, siempre. Y cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad. Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado. Porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario.
Bueno, esta fue la declaración, Sergio Lorenzo, de la que habla, de la que preguntamos a Denise. ¿Qué dice Sergio del alcance y de cómo interpretar lo dicho? Mira, es un comentario prematuro y equivocado que confunde su opinión con lo que será un acercamiento a la verdad de Estado. Me explico, acaban de crear hace poco, este año, una comisión de la verdad en sentido estricto, la primera comisión de la verdad de la transición sobre Ayotzinapa. Creo que él y todos nosotros debemos esperar el veredicto de esta comisión especial y ya veremos si corrige o ratifica la conclusión del grupo interdisciplinario que, recordar a Denise, concluyó tajantemente que estábamos ante un crimen de Estado. Se entiende por el momento político, pero es un comentario prematuro. Lorenzo, para cerrar, ¿qué te dice a ti? Pues mira, Carmen, que yo no le veo mucho problema a esto. Desde luego que cuando se cometió la detención y luego desaparición de los 43 normalistas, sí es un crimen de Estado. Ahora, ha cambiado la naturaleza del gobierno y en este momento se está comprometiendo a Andrés Manuel a modificar la situación 180 grados. Vamos a ponerlo de esta manera. Los crímenes del nacionalsocialismo en la Alemania de los 1930 hasta 1945 son crímenes de Estado. La Alemania de ahora ya no tiene responsabilidad directa en esos crímenes, tiene la responsabilidad de reconocerlos y en la medida en que quiera y pueda, pues hacer algunas reparaciones. Entiendo más o menos bien lo que dice Andrés Manuel. Esos crímenes sí son crímenes de Estado el momento en que se cometieron. Ahora el Estado ya no va a seguir en la misma línea, va a hacer exactamente lo opuesto. Va a averiguarlos y va a castigarlos de acuerdo al marco de la ley. Entonces sí fueron y él se compromete a que ya no habrá esos crímenes. Yo creo que es un poco la confusión, pero en el fondo no es particularmente importante. Sí fueron crímenes de Estado, ya no va a haber crímenes de Estado, más o menos eso es lo que tiene el discurso. Él como jefe de las Fuerzas Armadas nos está diciendo, ya no va a haber el equívoco del 27 Batallón de Infantería en Iguala, en donde se manda a un oficial a un hospital privado donde se han refugiado algunos normalistas a sacarlos de allí, no a protegerlos, a sacarlos para que otros agentes del Estado, si se quiere de menor nivel, que son los policías municipales, sigan con su procedimiento y los pueden desaparecer a ellos también. Creo que no los desaparecieron, pero no fue por la intervención del ejército. Estaban también ahí policías federales, son el Estado en su nivel superior. Y desde luego los policías de Iguala, que probablemente también le entraron al juego los policías de Huitzuco. Eso a mí no me queda claro, pero a ellos sí les ha de quedar bastante claro. Entonces, todo el conjunto que lleva a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en su base es un crimen de Estado. Quienes los hicieron desaparecer probablemente fue el crimen organizado, pero eso viene en una segunda etapa. En la primera es un conjunto de instituciones locales y federales que permiten eso. Ahí hay un crimen de Estado. Supongo que lo que Andrés Manuel quiere decir es, ya no habrá crímenes de Estado.
y vamos a buscar a esos estudiantes y vamos a esclarecer el asesinato de activistas. Bueno, me parece de lo más normal las dos cosas. Que en el pasado se hiciera lo que se hizo, pues es parte del sistema ya en su estado de pudrición de esa época. Que se comprometa ahora a que eso ya no volverá a suceder y que además se investigue a esos crímenes de Estado, pues también cierro otra vez con el ejemplo de Alemania. Bueno, ya no se le puede decir, oigan, ustedes los del gobierno actual alemán son parte de los crímenes de los nazis. A lo mejor algunos, pero bueno, en principio no. Y que tienen la obligación de esclarecer esos crímenes. Pero son dos momentos distintos. Son dos gobiernos muy distintos que están al frente del Estado. El Estado sigue siendo, en principio y en teoría, el mismo, pero con responsables diferentes, actuando de manera diferente y con compromisos diferentes. Yo no veo ahí un gran problema, salvo en la definición, pero el compromiso a mí me parece que está claro y eso es lo importante. Pues ahí están estos temas y estas reflexiones y comentarios que agradecemos muchísimo, como siempre. Denise, Lorenzo, Sergio, a los tres gracias, un abrazo y hasta la próxima.